Hola y bienvenidos a mi cocina. Me llamo Sanjay y hoy yo voy a cocinar un plato muy delicioso. Eso es enchiladas de verduras. Los ingredientes son 5 tortillas de harina, queso mexicano, frijoles enlatados, la mitad de una cebolla y de un pimiento verde, un poco sal, aderezo de tacos y comino. Finalmente, usted necesita un vaso de salsa de enchiladas. Primero, corte una cebolla en la mitad y pique eso. Haga lo mismo para un pimiento verde. Prepare los frijoles. Luego, caliente un sartén con un poco de aceite en la estufa. Después, añada un pellizco de comino en el aceite. Espera hasta el aceite es borbejante. Añada la cebolla. Otra vez, espera para la cebolla está un poco sofrito. Ponga la pimiento y rápidamente empiece a mezclar y no dejes la pimiento dorar demasiado. Espere por 30 segundos y después añada el sal y aderezo de tacos. Ponga los frijoles. Mezcle todos con 3 cucharadas de salsa de enchiladas. Apague la estufa y ponga el tapa. Luego, ponga 2 tazas de salsa en una cacerola. Ahora, saque una tortilla. Ponga 3 cucharadas de salsa de enchiladas y una taza de relleno. Y queso encima de la salsa. Doble la tortilla y ponga eso en la cacerola. Repita estas acciones 4 veces más y añada 4 tazas de salsa encima de todo. Finalmente, ponga la cacerola en el horno con una temperatura de 400 grados. Deje la cacerola en el horno por 20 minutos. Quite la cacerola y disfrute. ¡Qué buena comida! Es bonita dentro y fuera. Gracias por ver y adiós.